Buenos días chicos, siguiendo con los videos de la parte práctica de la unidad número 4. Hoy nos toca la parte de método de unidades producidas. El método de unidades producidas es utilizado para aquellas empresas cuyos activos tienen una vida útil estrechamente ligada con su capacidad de producción, por ejemplo, vehículos y maquinaria. En otras palabras, chicos, el método de unidades producidas por lo general se utiliza, no por lo general, solamente se utiliza para vehículos y maquinarias, tomando en consideración que estos dos activos fijos tienen un dispositivo de contador de vida útil. En el caso de los vehículos, tienen el velocímetro que establece el número o la cantidad de kilómetros recorridos y en base a eso se establece su vida útil. En el caso de la maquinaria tienen un dispositivo en el que cuentan el número de unidades producidas o el número de unidades elaboradas y esas también se consideran como la vida útil que tiene dicha maquinaria. Cuando las empresas adquieren un vehículo o cuando las personas adquieren un vehículo o una maquinaria, siempre en el catálogo de instrucciones técnicas encuentran una partecita que dice vida útil de la maquinaria 1.000.000 de unidades. Kilómetros por recorrer de, qué sé yo, 100.000 kilómetros. Esa información establece el número o las unidades producidas o las unidades de vida útil de tanto vehículos como maquinaria. Las personas que conocen un vehículo, manejan de un vehículo, conocen la parte técnica de un vehículo, saben que tienen kilómetros o hay un velocímetro que dice el número de kilómetros recorridos. Habrá personas que conozcan industrias o tal vez fábricas en donde las máquinas empiezan a recorrer por cada vehículo, por cada producto elaborado, recorre una maquinita pequeñita de conteo que dice cuántas unidades están producidas. Por esa razón es que se utiliza el método de unidades producidas solamente para vehículos y maquinaria. No se puede utilizar para muebles y enseres porque no tiene un dispositivo de conteo o a su vez de edificios o a su vez podría yo colocar de una computadora o de un escáner o de una impresora. Para cálculo de los métodos de línea recta tenemos aquí ya varios conceptos que debemos conocer o debemos manejar. El costo histórico, valor actual, que ustedes conocen que no es otra cosa que el costo del bien o el valor del bien o del activo fijo. El valor residual o último rescate. Aquí el concepto dice cifra monetaria estimada de venta en calidad de desecho establecida basándose en la experiencia o consejo técnico. El valor residual o de último rescate, como ustedes conocen, se lo da, no es otra cosa que el porcentaje de depreciación o a su vez, cuando se les da en el planteamiento valor residual 10.000, ese dato sale de la experiencia de la técnica de uno de los trabajadores. Cuando estamos en una empresa, por lo general, al más antiguo de la empresa se le pregunta cuánto costaría dicha maquinaria cuando ya acaba su vida útil y él más o menos establece por su experiencia, dice que costará unos 5.000 y eso se lo conoce o se lo establece como el valor residual o el último rescate. En el caso de que no exista una persona técnica o o un experto, simplemente se coge el porcentaje de depreciación. Ahora bien, si no existe, qué sé yo, la experiencia de un trabajador, el más antiguo, también en el catálogo técnico de los vehículos de la maquinaria establecen el valor residual o el último rescate. Ya depende de la persona que aplique la depreciación, pero por lo general lo más seguro y lo más técnico es el porcentaje de depreciación para el valor residual. En cuanto a la vida útil estimada en unidades programadas de producción, dice, este dato debe ser consultado con fabricantes o constructores, generalmente consta en los catálogos de especificaciones técnicas. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted quiere un vehículo o una maquinaria, existe un catálogo técnico que le dice la vida útil estimada en unidades o en kilómetros recorridos. Y a eso se lo conoce como vida útil estimada en unidades programadas de producción. ¿Quién les va a dar ese dato? Les daría yo en el planteamiento.
Unidades producidas en el periodo. Se debe efectuar una medición de las unidades que efectivamente se fabricaron o que se obtuvieron de dicho bien durante el periodo contable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre unidades producidas en el periodo y esta partecita que dice vida útil estimada en unidades programadas de producción? La vida útil estimada en unidades programadas de producción es el total de vida útil que supuestamente durará la maquinaria o el vehículo, y eso lo obtienen a través del catálogo técnico al momento de adquirirlo. En cambio, las unidades producidas en el periodo es el conteo que realizan por el periodo de unidades producidas o de kilómetros recorridos. ¿Qué sé yo? En un vehículo, en el mes de enero recorrió solo 100 kilómetros. A eso se conoce como unidades producidas en el periodo. Por ejemplo, una maquinaria en el mes de diciembre, una maquinaria produjo un X número de productos, y al realizar el conteo de cuántos productos fueron elaborados, digamos de 100,000, y eso es unidades producidas en el periodo. La vida útil estimada en unidades producidas es el macro, es la parte más grande, es la vida útil en la que se durará dicha maquinaria o vehículo. En cambio, las unidades producidas es la partecita pequeña en el cual se producirá o recorrerá dicho vehículo. Para la fórmula de unidades producidas tenemos el costo histórico o valor actual menos valor residual. Todo esto dividido por el total de unidades producidas o kilómetros. Todo esto lo multiplicamos por el número de unidades producidas en el periodo. Una vez establecida la fórmula, vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos, dice, calcula el registro el 31 de diciembre del 2015, la depreciación por el método de unidades producidas en un automóvil Chevrolet Evolution, cuyo costo es de $12,500, adquirido el 1 de enero del 2015. Se estima una vida útil de 500,000 kilómetros y un valor residual de $2,500. Durante este año se recorrió 25,000 kilómetros. Pongamos los datos. Dice valor actual 12,500, que es este valor que tenemos aquí. El valor residual 2,500. En el caso de que no estuviera en el planteamiento, simple es el porcentaje de depreciación. La vida útil o los años de vida útil es de 500,000 kilómetros. Y aquí nos falta un dato que es el número de unidades producidas o de recorridas en el periodo, que es de 25,000 kilómetros en este año. Aplicando la fórmula podemos colocar, chicos, 2,500, vamos a verle, 2,500, aquí le podemos ver tranquilamente, 12,500 menos 2,500 desde el valor residual dividido para 500,000 dólares, 500 kilómetros recorridos, que es la vida útil estimada o recorrida o kilómetros recorridos, por 25,000, que son los kilómetros recorridos en ese año, en el periodo. Haciendo los cálculos nos sale 500 dólares de depreciación del año 2015. Una de las características de esta fórmula, chicos, es solamente la aplicación, la parte matemática. Reconocer claramente cuál es el valor actual, cuál es el valor residual, cuál es la vida útil estimada en kilómetros o en unidades producidas, y el número de unidades producidas o de kilómetros recorridos en el periodo. Esa es la parte, digamos, un poquito más complicada. Diferenciar claramente que el total de unidades recorridas o producidas en el año o de vida útil es el macro, o es lo que durará esa depreciación, ese activo fijo, sea vehículo o sea maquinaria. En cuanto al número de unidades producidas en el periodo, es lo que recorrió en el periodo, en el momento o que queremos nosotros realizar la depreciación. En este caso sale un resultado de 500 dólares. Hagamos el asiento. Si nosotros podemos observar, nos pide que calculemos y registremos al 31 de diciembre del 2015, tomando en
que este bien se compró el 1 de enero del 2015. 31 de diciembre. Alguien me va a preguntar, ¿y por qué no registramos el asiento de adquisición? Simple, el asiento de adquisición se debió haber registrado en ese momento y en el ejemplo nos están solamente pidiendo que registremos el asiento de depreciación. Por ende, no nos preocupamos cuánto nos demoramos, o mejor dicho, no nos preocupamos en el registro de la adquisición. Gasto, depreciación, vehículo. Al debe, $500. A depreciación acumulada de vehículo. Al haber, $500. Tomemos en consideración la partecita que les indicaba que el debe y el haber tienen que estar, el debe tiene que estar al filo, al margen del detalle, y el haber a un tag o a un espacio. Referencia para registrar la depreciación del vehículo por el método de unidades producidas. Para registrar la depreciación de vehículo anual del año, ¿no es cierto? Porque hicimos anual. Por el método de unidades producidas. Por favor, una aclaración aquí es importante, que aquí no tiene nada que ver con eso que yo les decía, depreciación anual, que digamos, si quieren mensual, a la depreciación le sacamos, dividimos para 12, luego le dividimos para 360 días, dependiendo del tipo o del periodo de depreciación que nos estaba solicitando. No, aquí es por periodo. Aquí le dicen, se realiza la depreciación de un vehículo y reportan que las unidades producidas en el mes fueron de tanto. Por tanto, en ese caso sería la depreciación mensual. Si alguien le dice la depreciación de una maquinaria y le dan el reporte de que el número de unidades producidas en 6 meses es de 100,000, la depreciación sería semestral. Ya les voy a realizar un ejemplo de semestre para que se den cuenta de cómo es la diferencia entre el uno y el otro.